Soy Gastón Mangieri, nos encontramos esta vez charlando con Facundo Jaime del Observatorio Vial de Secaitra para conocer la temática de este mes y conocer un poquito el comportamiento de los peatones en nuestro país. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo te va? Bienvenido, un gusto saludarte. Muy bien, espero vos también te encuentres bien. Gracias, Facundo. Bueno, la temática de este mes es hablar un poquito sobre los peatones, ¿no? Y conocer un poco cómo es el comportamiento, si es correcto, si no es correcto, cómo se comportan los peatones, sobre todo acá en nuestro país. Bien, como bien decís, en este mes de junio decidimos tocar específicamente y de forma quizá aislada lo que es el rol de los peatones en la seguridad vial. Para empezar, le consultamos a un universo de alrededor de 3.000 conductores cómo consideraba que era el accionar de los peatones en nuestro país. Más del 80%, más precisamente el 84%, manifestó que entendía que los peatones en mayor o menor medida tenían inconductas que podían poner en peligro su propio físico. Obviamente, como siempre hacemos en el observatorio, la segunda pregunta a estos mismos conductores tuvo que ver con su propio rol Claro. como peatones. ¿Por qué? Porque sea ciclista, motociclista, conductor profesional, conductor normal, cuando bajamos del vehículo somos todos peatones. Ujú. Entonces notamos que el 65% de esos conductores dijo que ellos, en su rol de peatón, eran correctos, eran cumplidores y no tenían inconductas. Acá, primero y principal, vemos cómo tenemos una vara por ahí para evaluar el comportamiento ajeno, pero cuando nos preguntan sobre el mismo accionar, pero propio, vemos cómo quizá los resultados dejan al descubierto cómo por ahí uno tiene una mirada más flexible cuando tiene que hablar del propio comportamiento, ¿no? Ujú, ujú. Correctamente, correctamente. Facu, y a la hora de hablar de hacer un balance de cuáles son las edades, por ejemplo, que más respetan las señales y demás los peatones, digo, esto se acentúa Bueno, en quiénes son los que más respetan, si los jóvenes o los más adultos. exacto, los más adultos entienden que las inconductas son mayores, es decir, ese 84% lo elevaron a más de un 90%, mientras que los menores de 30 años entendieron que no hay tantas inconductas como los mayores. Acá la realidad es que el balance que hacemos nosotros tiene que ver con que quizá los jóvenes tienen una mirada más laxa sobre lo que es correcto o incorrecto en el rol de peatones, ¿no? Ujú, ujú. Correcto, Después, correcto. para finalizar, lo que hicimos fue consultarle a la gente si estaba al tanto o no de lo que establece la normativa con respecto a derechos y obligaciones de los peatones. Y acá Bien. quizá vino el resultado, a ver, me gusta utilizar la palabra controversial, ¿no? Pero Ujú, tenemos prácticamente un empate técnico, porque el 49% nos dijo que no, que desconocía la normativa con respecto a los peatones, y el 49% dijo que sí la conocía. Acá el tema, ¿cuál es? El análisis, por lo menos que hicimos desde el observatorio, ¿cuál es? Que no hay una obligatoriedad en el conocimiento de las normas por parte de los peatones. ¿Por qué? Porque no hay un carnet de peatón, a diferencia de conductor, que sí hay un carnet y hay obligatoriedad en el conocimiento de la norma. ujú. Y además de esto, no hay una sanción, no hay una fuerza coercitiva que empuje al peatón a conocer esa norma, porque si se comporta de manera incorrecta, no lo van a poder sancionar. Entonces, sin obligatoriedad en el conocimiento de la norma y sin fuerza coercitiva que los empuje a hacerse del conocimiento, entender que la mitad de los peatones conoce sus derechos y obligaciones, yo creo que es muy positivo. Obviamente podemos ver el Ujú. vaso medio vacío y decir, bueno, hay un 50% que desconoce, un largo camino por recorrer, pero ahí obviamente se abren todas las matices y aristas que tiene la cuestión educativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí siempre se me ocurre y me gusta hablar de este tema cuando hablamos de los peatones. Yo recuerdo cuando yo era chico que mi mamá a los 7 u 8 años ya me mandaba a la esquina de mi casa a comprar el pan. Ujú. Entonces, de alguna forma, ahí ya empecé a tener algo de autonomía, algo de independencia y a tener que manejarme de forma independiente como peatón. Entonces, me parecería siempre de lo más útil y que podría generar diferencias en las generaciones que vengan, tratar de colocar alguna horita obligatoria en el calendario educativo que trate de orientar a los niños en temprana edad, 6, 7, 8 años, en lo mínimo que tiene que saber para poder manejarse como peatón, las Ujú. señales lumínicas, por dónde debe cruzar, por dónde no. Creo que sería realmente una diferencia, un conocimiento troncal, una base mínima que todos los argentinos tendríamos para después, bueno, crecer y salir a un ordenamiento vial con algo de conocimiento. Ujú. Por ejemplo, en nuestra ciudad se está trabajando mucho también para concientizar a las futuras generaciones sobre esto, ¿no? Dar las señales de tránsito y demás. Y bueno, vemos un compromiso por ahí un poquito mayor de los más pequeños, ¿eh?
Bueno, esto es muy interesante lo que decís. Quizá también con algo, en mi visión puede estar un poco cegada con algo de pesimismo, pero la realidad es que la gente mayor, quizá mayor a 30 años, vamos a suponerle, tiene una carga, tiene ciertos vicios, tiene ciertas costumbres, lamentablemente, que no ayudan a ordenar el tránsito. Y acá también hay otro tema fundamental que hemos tocado en este estudio, que tiene que ver con tratar de no restar importancia al rol que tiene el peatón. El peatón tiene que entender que quizás no de forma directa, obviamente, pero sí de forma indirecta, cuando cumple y está, digamos, atado a lo que expresa la normativa, ordena el tránsito. Insisto, esto tiene que tratar de tender a pensar de que no somos un granito y alguien que por su accionar no determina el orden o desorden del tránsito. Todo lo contrario. Siempre me gusta dar el ejemplo, somos 50 millones de argentinos, imagínense en alguna ciudad medianamente grande que todos y cada uno de los que tienen que cruzar lo hagan por la mitad de la cuadra. Obviamente, para los conductores sería un problema sin duda, por eso digo, hay que entender que el rol del peatón es fundamental, tan fundamental que de hecho la ley tiende y está redactada para justamente proteger al más vulnerable, que siempre será el peatón, ¿no? Totalmente. Coincido plenamente con vos. Facundo, ¿qué te gustaría también agregar a esta charla, a este informe? Bueno, lo que me gustaría agregar es que obviamente sepamos que la prioridad en vías no semaforizadas siempre la tiene el peatón. En nuestro rol de peatón igualmente tenemos que estar muy atentos y con los 5 sentidos a disposición de tratar de hacernos bien de la información para no exponer nuestro físico. Obviamente tratar de no cruzar por mitad de cuadra, tratar de siempre caminar por la vereda y no por la calle, y fundamentalmente, siendo el año 2023 y el avance de la tecnología que muchas veces tanto nos da, tratar de que el uso del celular sea en lugares en donde estemos a salvo, en donde no expongamos el físico si es que no estamos atentos al contexto vial y sí a la pantalla del celular. Totalmente, totalmente. Muchos accidentes ocurren cuando los peatones van distraídos con el celular. Eso es una grave causa de los accidentes. Sí, totalmente. Imagínate el nivel de gravedad que en muchos países del mundo se han hasta tratado de implementar semáforos en la senda peatonal, semáforos, o sea, señales lumínicas interactivas que van modificándose en el piso. Obviamente pensarlo en nuestro país sería un poco más complicado. Yo creo que aquí la política y la idea general tiene que ser tratar de erradicar el celular, por lo menos en los cruces peatonales, ¿no? Coincido plenamente. Facundo, una vez más, muchísimas gracias por estos contactos que son tan importantes. Gracias a ustedes por el espacio y espero que el mes que viene nos vuelva a encontrar con un nuevo estudio para exponer. Saludo grande. Un abrazo grande, muchas gracias. Facundo Jaime del Observatorio Vial de Secaitra charlando con nosotros sobre el comportamiento de los peatones en nuestro país.